los mayores productores que consume Estados Unidos. Poder tener un mejor control sobre dichos movimientos. La gente extranjera que se puede pagar esa renta, pues está afectando al local. Y se da mucho en el emprendimiento, que recibes muchos ingresos por fuera. Esto es SOS, Guía de Supervivencia Fiscal. Soy Ángel Ramírez Lieves y te doy la bienvenida a este podcast. Te invitamos a una charla entre amigos donde trataremos temas y consejos acerca del fascinante mundo de los impuestos. Además, te compartiré tips y anécdotas reales de gente como tú y como yo. Ponte cómodo y acompáñame hacia la aventura de la supervivencia fiscal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Soy Ángel Ramírez Lieves. Bienvenidos al primer episodio del podcast SOS, Guía de Supervivencia Fiscal, donde vamos a abordar temas fiscales de una manera muy digerible, muy alegre, muy espontánea, para que lo vayan a, pues las personas que no se dedican a esto y que escuchan fiscal, escuchan fisco y escuchan impuestos, se sienten un poquito como que no le pueden, bueno, que no le entienden mucho al tema, pero para eso estamos aquí. Va a ser un programa muy digerible y pues qué mejor que empezar nuestro primer episodio con un amigo, socio, hermano, compadre, el licenciado Raciel Gutiérrez Abarca. Raciel, Gracias. muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Raciel, me gustaría que nos cuentes un poco sobre ti para saber más acerca de tu profesión y a qué te dedicas y todo hablando. Parece como que un anuncio de Al Qaeda, pero no lo es. No, somos socios de una firma que se llama Joint, la cual tenemos el gusto de tener desde hace 5 años y medio. Vamos por el sexto. Somos especialistas en impuestos y Raciel, pues es el encargado de comercio exterior, es el socio de comercio exterior, socio fundador también de la firma. Sí. Entonces, Raciel, te cedo la palabra para que nos cuentes un poquito de ti, cuál es tu labor en Joint y cuál es tu trabajo del día a día. Muy bien, muchas gracias, partner. Pues un placer, primero que nada, gracias por la invitación a este podcast, que va a ayudar mucho al público que nos vaya a ver estos temas digeribles que son tan importantes del día a día y que podamos absorber las dudas que puedan surgir. Así es. Creo que muchas personas a veces quieren exportar algo o importar algo, sacar del país o introducir al país, pero no saben, no tienen como que la idea de cómo se hace, cuál es el primer paso, y pues para eso está Raciel aquí, para explicarnos cuáles son los procesos. ¿Qué son para empezar, qué son los aranceles, Raciel? ¿Qué es lo que entiende, qué es lo que se tiene que entender y saber sobre los aranceles? Muy bien. Los aranceles prácticamente son las cuotas o contribuciones que te fija el gobierno, dependiendo el gobierno mexicano, dependiendo su fortaleza económica o su industria nacional, qué tan fuerte o débil esté ese producto en esa industria, si se produce aquí en México o no. Entonces, en base a eso, los gobiernos, por directriz propia, pueden fijar ciertos aranceles. Y esos aranceles, pues, se abocan a, dependiendo del tipo de mercancía que se trate, de que quieras introducir a México, va a haber un porcentaje en cuanto a su valor de mercancía que te va a cobrar el gobierno por introducirlo. Por digamos, importarlo y comercializarlo aquí en México. Perfecto. Así es. Entonces, puedo entender, por ejemplo, algo que es muy común, que la gente se quiere traer fajas de Colombia o tornillos o materiales o máquinas. Ahí, por ejemplo, también abonado a esta pregunta que va muy relacionada, creo que los Incoterms, hay una definición de Incoterms. Antes de entrar al tema de que cómo son las aleaciones o los aranceles que se pueden cobrar, ¿qué son los Incoterms, Raciel? Los Incoterms prácticamente son, normalmente se dividen en 3 siglas, que estos prácticamente son los International Commercial Terms, que definen las obligaciones y derechos que es entre las partes por voluntad. Entre las partes estamos hablando del cliente y el cliente y proveedor. Así es. En este caso, importador o proveedor, y donde entre ellos dicen, oye, yo quiero traerme este producto a México. Va a ser tales características, ya sabemos qué tipo de arancel voy a contribuir. Tengo que saber ahora, de acuerdo al contrato de distribución o de compraventa, tengo que establecer un Incoterm. Y en ese Incoterm se va a basar los derechos y obligaciones que tiene cada uno. Si llega a pasar algo, quién absorbe el riesgo, quién está encargado de los documentos aduaneros para importarlo, en qué momento de esa cadena de suministro tiene que tener ese importador, o también el tema de seguros, fletes, todo eso se define en los Incoterms. Y prácticamente como recomendación sería, primero ponte de acuerdo con tu proveedor y una vez que
pongan y sujeten las bases de ese contrato para la compraventa de esa mercancía. Ahora sí, voltean a ver los Incoterms, que estos pues, cada año cambian, hay que estar actualizados, y definir qué tipo de Incoterm y ponerlo en el contrato. Ok, entonces el Incoterm lo puedo definir como las obligaciones que hay entre mi cliente, cliente y el proveedor acerca de un material. Me refiero a, oye, pues sabes que la mano de obra, la logística, correcto, quién va a entregar en dónde, hasta dónde tiene la obligación cada quien de responderle al otro de acuerdo al contrato que fijan entre ellos. Así es. Y el arancel entonces es como que el impuesto que pagas por por la mercancía, dependiendo la procedencia del material con el que se hace. Sí, y también por la procedencia, a veces son aranceles mucho más altos, por cuestiones internacionales. Puede haber tema de guerras, puede haber otros puntos que sujetan que los aranceles sean más altos, como un castigo a un país. ¿Sí? O, por ejemplo, en el caso de productos sensibles, como tabaco, aceros, textiles, azúcar, calzado, todos esos se sujetan a que afecten la producción nacional y por eso les impongan aranceles más altos para introducirlos a México. Oye, Araceli, por ejemplo, he escuchado últimamente al pues, candidato a la presidencia de Estados Unidos mencionar que va a aumentar los aranceles por la procedencia, o sea, la exportación de automóviles a Estados Unidos. Esto entra, lo que comentas de un castigo, que pues, parece un castigo eso que nos quisiera imponer el señor Trump. Ese es un arancel, el impuesto que los extranjeros pagarían por adquirir un auto que viene de México. Sí, en ese caso encarece el producto y quien paga ese castigo que impone el gobierno, pues es el consumidor. En este caso, sí, Trump está con ese ímpetu de subir o está cacareando que si llega a ganar, va a haber una afectación o incremento en los aranceles de los automóviles chinos que se fabriquen en México y que se llegasen a importar a Estados Unidos. Bien. Entonces, por esa razón, hay muchas empresas chinas que están en hold todavía hasta ver por eso las elecciones. Todavía no suelta aquí el billete, ¿no? Para lo de México. Oye, entonces, por ejemplo, si un producto trae dos materiales, uno que viene de la India, no sé, vamos a suponer un tornillo embonado en una rosca, ¿no? Entonces la rosca es de la India y el tornillo es de Argentina. Correcto. Ahí tienes que ver cuál es el arancel de cada país que le pones a un país. Bueno, la India sería pues la tuerca y el tornillo sería el Incoterm que tú tienes, más bien el arancel que tú tienes con Argentina. Entonces tienes que combinarlo, no es un impuesto definitivo total sobre el producto ya terminado con el que vas a trabajar, me imagino. Sí. Y ahí entra mucho el papel del agente aduanal con su clasificador, por donde te va a decir, a ver, este producto está compuesto de dos insumos, están adheridos y juntos definen un producto terminado. Bien. Y ese producto terminado, dentro de la ley de la TIGIE, que le llaman, que es para definir qué tipo de aranceles o restricciones arancelarias y no arancelarias vaya a tener este producto a importarse, permisos, etcétera, esta va a definir, este producto está clasificado de tal manera y por ende está sujeto a tales obligaciones, aranceles, permisos, etcétera. Entonces al final es muy importante que tu agente aduanal con su clasificador te diga, este producto por sus características, uso, naturaleza, especificaciones, hojas técnicas y fichas técnicas del producto, establezca un producto terminado y de ahí se rija una clasificación y sobre esta nos vamos a la ley, ya vemos digamos, qué partidas siguen o qué estamos sujetos a tenerla. No, pues definitivamente es un tema muy especializado. Y, por ejemplo, Raciel, todos hemos escuchado el famoso TIMEC, que está celebrado entre Estados Unidos, Canadá y México, que en el cual ahorita, pues al día de hoy, está un poquito como que en riesgo por las cuestiones pues por las cuestiones políticas, que no vamos a entrar en ese tema, que pues bueno, está muy delicado el tema. ¿Qué es el TIMEC? ¿Para qué nos sirve? ¿En qué nos ayuda? ¿Cómo nos podemos ver afectados con esta cuestión de la Suprema Corte que quieren, pues obviamente, reformarla? ¿Cuáles son qué es el TIMEC? ¿Cómo se celebra? ¿Cada cuánto? ¿Entre quién se celebra? ¿Cómo lo pueden cancelar? ¿Cómo están esos tratados? Perfecto. Pues el nearshoring, por así decirlo, nace... El nearshoring, ¿qué es el nearshoring? El nearshoring es, de acuerdo a nuestra condición geográfica que tiene México, estamos condenados a ser los mayores productores de insumos o productos terminados
que consume Estados Unidos. Ok. Entonces el nearshoring, a razón del 94, que es donde inicia el nearshoring realmente, cuando surge el Telecan, El Telecán. que el Carlos extinto Salinas de Telecán, Gortari Ok. celebra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Canadá y México, y se vuelve una región de, digamos, que está unificada para producir productos terminados y que insumos de diversos orígenes, Ok. para que gringos, canadienses y mexicanos puedan estar en el libre mercado entre estos tres países sin pagar aranceles. Ok. Y México tiene celebrado con diversos países tratados de libre comercio, así como acuerdos económicos, Ok. con Sudamérica, con Europa, obviamente con China no se tiene, y por eso está ahorita el ímpetu de los chinos en mandar productos, insumos, producir autos chinos aquí en México para que se confiere el origen mexicano Ay, conforme ok. a las reglas de comercio Ya. que tiene cada tratado, y cuando México exporte sus productos y en Estados Unidos se llegan a importar sin arancel. Por eso dice Trump, oye, entiendo que estamos aplicando de forma correcta el tratado, pero voy a subir esos aranceles para Porque ya aquellos sé que- productos chinos que están chinos. llegando. Ok, entonces es que Estados Unidos está tomando como que México es el puente Así es. entre, como China China no le vende mucho producto a Estados Unidos, Ujú. o más bien Por los aranceles. Estados Unidos no le compra mucho producto, Sí. productos terminados a China por la cuestión arancelaria, que pagan Así muchos es. impuestos. Lo que hace México es que, bueno, y China, es de que México sirve como puente entre Correcto. los dos países. Entonces, obviamente los aranceles bajan. ¿Por qué? Por provenir del país de México, país. de acuerdo al TIMEC, que está firmado. ¿Qué tantos riesgos tú le ves a que finalice, o si es de verdad tan riesgoso que finalice ese tratado entre los dos países? Porque entiendo que terminando el TIMEC, Sí. los aranceles de los productos mexicanos van a subir demasiado. Entonces al gringo ya no le conviene comprar en México. Se acabaría este tratado y obviamente ¿a quién le vamos a vender si somos el principal proveedor de ese tipo de insumos? Pues mira, esta tendencia de comercio internacional que desde la globalización surge y desde el Telecan, Ujú. pues ha habido una relación tripartita muy buena con los canadienses y los americanos. Va más allá de un conflicto gubernamental o de la ideología de alguien, en este caso de Trump, donde a otros nos conviene que sí tengamos ese tratado en firme. Claro. Sin perderíamos fuerza comercial con nuestro mayor consumidor y el mayor consumidor del mundo, que es Estados Unidos, además de los chinos, pero Ajá. geográficamente pues, tendemos a ser los exportadores oficiales de ellos y ellos los importadores. Entonces, es complejo que llegue a haber un cierre completo del tratado, ¿Ok? porque hay mucho mucha por qué economía por juego. medio. Sí. Ni a Estados Unidos le conviene, creo. No, a nadie nos conviene. Oye, híjole, pues bueno, ese va a ser un tema muy delicado que tenemos que seguir, tenemos que Sí. estar muy atentos porque sí es algo delicado, es algo que nos afectaría mucho. Sí. Aquí no vamos a entrar en cuestiones políticas, pero bueno, sí hay que estar atentos con esos términos y con ese TIMEC, ese famoso TIMEC. Así es. Oye, Racel, ¿qué es una carta aporte? Porque, oye, sabes que tiene que tener la carta aporte para que puedas trasladar el camión o la mercancía. ¿Qué es y qué funciones tiene y quién lo puso y por qué? El gobierno con su ánimos recaudatorio Ese gobierno. y de poner en firme todas las transacciones que hay en el país. La carta aporte surge desde que desaparece la famosa aduana que había en el kilómetro 32, 31, ¿te acuerdas? Que existía, que llegabas con mercancía, pasabas aduana y luego te podían revisar al kilómetro ¿En un tal. recinto fiscal o algo así? Y era ¿o qué es? una aduana donde te podían revisar de nuevo. Entonces, Ok. quitan esa aduana y ahora esta carta aporte surge a razón de eso, donde dice, yo quiero estar como gobierno, observar de los transportistas o de dueños de la mercancía que emitan ese certificado digital Ajá. para yo monitorear todas las operaciones. Ya. Entonces hay distintos tipos de carta aporte. Uno es el de traslado, que es digamos, cuando eres dueño de mercancía, pero trasladas esa misma, pero lo hace alguien más. Y ese alguien más es un transportista subcontratado por ti. Ok. Y ese transportista emite un CFDI, digamos, de ingresos, porque va a recibir un Como a ingreso por ese consignación, servicio. Como a consignación. Así es. Ok. A ver, entonces entiendo. Porque yo estoy igual que ustedes en esos temas y obviamente de eso se trata este podcast, es. de que puedan surgir este tipo de preguntas muy quizá ustedes básicas, que lo piensan así, yo también lo pienso muy básico. Ujú.
Y este es el tema, obviamente, que domina Raciel. O sea, yo yo soy gringo, ya quisiera. Entonces, vendo mercancía a ti mexicano. Sí. Entonces, la pongo en la aduana. De acuerdo a los Incoterms ya definimos quién lo manda, quién, hasta dónde queda mi obligación. Okay. Exactamente. Ya pago los aranceles y entonces ya está legalmente en México. Correcto. Entonces, yo, proveedor extranjero, a ti, mexicano, tengo que ponerme de acuerdo si es que a mí, extranjero, me toca la logística de llevártelo hasta tu fábrica. Yo me tengo que poner de acuerdo con el de la persona del transporte. Así es. Y él a su vez, entonces me va a facturar a mi extranjero. Correcto. Una factura donde diga que estoy, digamos, por adelantado Sí. el servicio. Voy a trasladar. Así funciona. Sí, prácticamente es la logística. Le movió mucho el pandero a los logísticos porque es algo que se detona en el momento. Entonces, en las cartas portes o los complementos cartas portes, que pueden ser CFI de ingresos, como dijimos, puede ser CFI de traslados, dependiendo quién sea digamos, el indicado para esto, o sea, cuál sea su obligación, si eres dueño de mercancía o si eres transportista. En esos complementos carta portes debe venir qué tipo de mercancía estás trasladando, quién es el chofer, la licencia del chofer, cuántos hijos tiene, o sea, tienen que tener todos sus elementos. Porque si llega a revisarse en tránsito esa mercancía y no contiene la carta aporte o no tiene algunos elementos, puede ser embargada. Órale. Entonces, esto sujeta a todos los transportistas y a los dueños de las mercancías en un tema de mucho riesgo para el traslado de las mismas, porque a falta de algo, la autoridad tiene facultades de embargo de esa mercancía y luego ya te metes a un tema de escritos, litigio, y es tiempo. Al final del día es tiempo y el tiempo es dinero, ¿no? Y luego me imagino, bueno, te lo llevan a un recinto fiscal, También, que es como que la bodega del fisco para poner esa mercancía. Y luego me imagino que te cobramos obviamente el resguardo de la mercancía, te cobran la bodega, el tiempo, los días, el vigilante, entonces te hace una cuenta enorme y sabes que pues a veces la multa o las infracciones son tan grandes que dices, no, pues ya mejor la dejo ahí. Sí, ¿no? Definitivo. Bueno, pero eso no lo hagan ustedes, por eso hay que acercarse con gente como Raciel. Hay que prevenirlo. O sea, así es, Raciel. Y entonces, en sí, también una palabra clave muy coloquial, el pedimento, el famoso pedimento. ¿Qué es el pedimento? ¿Qué contiene? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo se encuentra en la estructura de un pedimento? Prácticamente, como bien lo acabas de decir, es un documento fundamental, partner, que define dos situaciones. Para el importador, la legal estancia y tenencia de lo que tienes aquí en tu haber, a la vista, en dado caso una inspección. Al exportador, que efectivamente trasladaste y exportaste esta mercancía, que salió del país. Y ese pedimento es un documento donde se establece quién es el importador o quién es el exportador, quién es el que te facturó, tu proveedor, define el Incoterm. El Incoterm también define cuáles son los incrementables que en valor en aduana se aumentaron y por ende tuvo que haber más contribuciones de pago de impuestos. ¿A razón de qué son los incrementables? Por ejemplo, tienes valor de mercancía de una pluma y esa pluma vale 2 pesos, pero tuvo incrementables en el traslado de la mercancía de acuerdo al Incoterm. Hay ciertos, dependiendo del Incoterm que se trate, hay ciertos puntos donde deben de sumar el valor, porque es el valor puesto ya en México. Entonces tiene un valor distinto al valor de mercancía. Entonces en la factura debe de venir, estar sujeto al valor de mercancía, los incrementables que hicieron llegar a este producto aquí en México, qué valor en aduana subió, y ahí por ende el pago de contribuciones, que es IVA, Impuesto General de Importación, el famoso o IGI. tema de cuotas compensatorias en dado caso. El famoso IGI. Entonces eso todo lo contiene. Entonces el pedimento vendría siendo como la factura oficial de la mercancía en México. Sí. Contribuye al documento más importante como importador-exportador, definitivamente. Va de la mano con varios documentos que debe estar aunado al pedimento. Por ejemplo, en el caso de importaciones debe venir la factura, el COE, hoja de cálculo de manifestación de valor, Bill of Lading, certificado de origen, en dado caso que aplique. En el caso de exportadores, pues también es factura, pedimento, es un poco más sencillo. Pero el pedimento definitivamente se establece en todos los campos de qué tipo de mercancía es, qué fracción tiene,
qué contribución está obligado a, qué identificadores estás utilizando, si eres IMEX, si utilizaste un programa para no pagar ese IVA. Ahí te define formas de pago, por ejemplo, si estás certificado para IVA, los famosos IMEX, maquiladores para poder importar, procesar y exportar, pues se dan de alta como IMEX y también se certifican para IVA, para que el gobierno les dé un derecho de no pagarlo el IVA al introducirlo porque lo va a exportar. Sí, es un tema importante. Sí. O sea, esta cuestión del IMEX, las empresas lo obtienen, por ejemplo, las maquiladoras, Correcto. cuando traen mercancía de Estados Unidos, la cual no la mandan para transformarla. Entonces, un pantalón, obviamente llega Correcto. el pantalón, hay que coserlo, hay que hacerle, poner los botones, que hasta el botón, el cierre, todo eso puede provenir de otros países y eso es la cuestión que pagan los aranceles de acuerdo al material de la procedencia del material, por lo que entiendo. Sí. Entonces, ese pantalón, Estados Unidos no lo va a vender aquí en México, se lo tiene que regresar. Entonces, no es una importación definitiva, Así es. que es la cuestión que detona el IVA. Correcto. Entonces, si es una importación, digamos, por un ratito, ¿Un temporal? temporal, entonces tú lo traes, lo transformas y lo regresas. En ese caso no se paga el IVA. El IVA, correcto. Y el impuesto Y general el impuesto general de importación, Ajá. la ley aduanera te define que no debes de pagarlo. Hay reglas que te dicen que sí, es interpretación. Pero al final del día no lo pagas. Ok, No pagas tanto el IVA como el IGI. Y ahí también el tema del tratado. Por ejemplo, para no pagar el IGI, si importas un producto de China, pues no hay ningún tratado que te permita no pagarlo, porque no hay tratado celebrado. Pero hay otros programas, como la famosa regla octava, que por alguna justificación... La famosa para ti, ¿no? Sí, esa famosa regla octava. La famosa para Sí, ti. Exacto. Tienes que decirle, oye, economía, fíjate que voy a introducir un producto. Sí, hasta tengo huelga. Vete a México porque aquí en Nuevo León ya no te atiendo. Porque ahora es así todo. Okay. Le dices, oye, economía, tengo esta mercancía que sé que trae un arancel alto, pero yo te voy a hacer un escrito y una petición donde justifico que no hay aquí, en México, Ajá. o sea, inexistencia, o que por falta de tecnología no es el producto que yo deseo tener para mi consumidor final. Okay. Entonces tú justificas mediante ciertas pruebas, un escrito bien hecho, y te permite el gobierno, economía en este caso, una vez que tengas autorizada esta regla octava, para poderlo importar sin el pago arancel, aunque no tengas tratado el libre comercio. Entonces, tienes que tener varios puntos para aplicar esa regla octava. Pues es un tema Pero bien, se puede bien, hacer y mucha ¿sí? gente no lo sabe. Por ejemplo, no sé, mira, vámonos al tema este. Quisiera que nos pudieras explicar, así lo más sencillo, más entre cuates, que es lo que tratamos de explicar los temas en este, que va a ser así, entre amigos, entre compadres. Así es. Dime el ABC que tú le dirías a una persona para exportar. Para Oye, exportar. ¿sabes qué? Yo quiero exportar tortillas, frijoles, tazas, mesas, con trajes. ¿Cuál es? Bueno, que ahorita, igual nada más para cerrar, en un reto más, ¿cuáles son? Ahorita dijiste algo muy importante, las mercancías sensibles, que ahorita por qué son sensibles y por qué se consideran sensibles y cuáles son los riesgos. Perfecto. Y el ABC de la exportación. La exportación. Así es. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer yo que no sé nada? ¿Soy persona física o persona moral? O sea, ¿cuál es el ABC de todo esto? Pues tenemos naturaleza exportadora, ¿no? Los mexicanos. ¿Por qué? Porque tenemos calidad, productos originarios, denominación de origen, como tequila, entre otras cosas, mango ataulfo, aguacate, papaya maradol, muchas cosas que en México se producen a diferencia de otros países. Y somos exportadores, pero la maquila nos ha hecho tener buena calidad de mano de obra. Sí. Y lo que debes de saber, en dado caso que tú quieres Buena y barata, exportar una ¿no? vela, ¿verdad? Por ejemplo, buena y barata exactamente, partner. Y bonita. Y bonita, aparte. Eso sí. Aquí somos muy bonitos. Y en Nuevo León somos muy jaladores, así que aquí hay mucho exportador. Bueno, antes que nada, Racil y yo somos exportados, o sea, de otros lados, no somos de aquí, pero esta tierra nos ha dado todo. Nos ha dado todo, así es. De Nuevo León. Entonces nosotros decimos que somos donde comemos, así que ya estamos de aquí. Somos de Torreón. Digo, Terranú, que es de Monterrey. Ching. Así es. ¿Y luego? Entonces, si quieres exportar, pues tienes que revisar, oye, agente aduanal, para hacer Tienes una... que ir con una agente aduanal Así para es. empezar. Okay. Y por eso hay una regla que dice, conoce a tu agente aduanal, o sea, que sea igual como un notario, ¿no? Tienes que acercarte con un agente aduanal establecido, como experiencia,
Si tú tienes un producto que no es tan común en el mercado, pues buscas un agente aduanal que sí haya trabajado con ese tipo de productos. ¿Por qué? Porque a veces los clasificadores de esa agencia aduanal te pueden clasificar un producto de forma distinta y cuando lo exportes y hayas hecho la exportación y tu pedimento y tu importador lo haya hecho de forma correcta y todo esté ok, puede venir después multas, datos inexactos, donde, oye, ese producto que exportaste pues no era el correcto, debe haberse clasificado así, o en el inter de la exportación, te agarra aduana y te dice, oye, ese producto, de acuerdo a una prueba de laboratorio que le hice, no debe de clasificarse de esa manera. Entonces, sí es importante, como el ABC es cómo se clasifica tu producto, obviamente emitir una factura para efecto de la exportación, que en el pedimento se establezca los Incoterms con tu cliente para el riesgo del traslado de la mercancía. Y prácticamente pues ver también si tu producto califica como originario, porque así si tu importador en el país destino donde tú mandas esa mercancía puede optar tu producto mexicano, pues, expide tu certificado de origen. Dependiendo del Tratado de Libre Comercio que a donde exportes, y a lo mejor él no paga tanto arancel. Ya no pagaría arancel, dado caso que aplique. Hay casos de empresas gigantes donde no aplican los tratados por el teje y maneje del día a día, cuando debían haberse ahorrado N cantidad de aranceles, pero eso ya salen las auditorías, ¿no? Entonces Famosas. Aquí en este caso el ABC empieza, ¿sabes qué? Tú quieres ir directamente con un agente aduanal o con un especialista en comercio exterior. Sí, va de la mano, es decir, el agente aduanal simplemente es como el notario, va a dar fe de la exportación con un pedimento y con esas facultades que tiene. Pero tú le haces un encargo conferido a él para que él haga el pedimento y se haga el despacho de la mercancía. El conferido es, ¿sabes qué, notario? Tú haz todo, te lo encargo, te lo estoy confiriendo para que tú desarrolles toda la exportación. Así es. Y con el asesor es, oye, asesor, quiero exportar estos productos o quiero importar estos productos y ahí revisamos, una vez que esté clasificado el producto por el agente aduanal, revisamos pues qué digamos, programas o temas de tratados o restricciones trae ese producto para poderlo trasladar o exportar, en este caso importar. Entonces, que no te agarre en curva tu operación. Que no te agarre en curva porque luego ya te embargan mercancía, estás pagando, luego como tú dijiste ahorita, ya mejor no te salió más caro el caldo que las almóndigas, mejor hay que se quede en abandono. Caldo de res y la madre. Oye, que está más barato. Oye, entonces, para empezar, entonces yo quiero exportar tazas. Busco a un agente aduanal al mismo tiempo que voy con un asesor en comercio exterior. Correcto. Para que los dos empaten la información que voy a poner en el pedimento de exportación. Ahora bien, entonces, ya tengo la mercancía, entonces ya me dijeron qué onda. De esta manera yo ya contrato al logístico para que se lleve pues el producto. Así es. Le tengo que dar, yo mexicano, le tengo que dar la carta aporte al logístico para que traslade esa mercancía a aduana. Dependiendo, si eres el dueño de la mercancía, haces el CFI de traslado y él hace el CFI de ingreso. Del complemento de carta aporte, correcto. Si no, te lo embargan en el tránsito. O sea, de aquí a aduana de Laredo, si no traes esos documentos, te la puede embargar la autoridad. Entonces es obligatorio. Órale, pues está muy cañón. Y luego, entonces, y al final, bueno, ya está la mercancía en la aduana. ¿Y luego? Y ya el agente aduanal hace el despacho, digamos que pasó todo ok, y el asesor es donde entra también al mismo tiempo donde decir, oye, ¿a dónde lo vas a mandar? Ah, pues voy a mandarlo a Colombia. Oye, pues aquí hay un acuerdo económico con ellos, emite un certificado, lo pedimos con tiempo en economía, porque no hay, a veces hay tratados de libre comercio, como el TIME, que es un documento abierto. Te dice los elementos que debe tener, pero no te dice exactamente qué documento debes de hacer, llenar. Hay otros tratados, en el caso, por ejemplo, una LADI, que es que tienes que solicitar a la economía permiso para poderlo obtener, te lo emite y ahora sí ya lo tienes el documento para exportar y así tu cliente ya lo recibe sin pago de aranceles. Entonces va de la mano la chamba con el agente. Igual que el notario, más notario no trae trae temas, digamos, fiscales, pero no vas a ver el fondo de qué hacer. Por eso está el agente aduanal, que es como tipo el notario. Así es. Ahora, cualquier persona puede exportar o importar. Ese programa que tú dijiste, el IMEX. Si yo no tengo IMEX, ¿puedo exportar? Sí, realmente tú puedes simplemente... está el padrón de importadores para
poder inscribirte al padrón para poder importar. Ok. Y para exportar, hay algunos productos que sí está sujeto a tener un padrón de exportadores. Ok. Un padrón sectorial le llaman, depende del producto que exportes. Ok. Tienes que solicitarlo a Economía y al SAT para tenerlo y sí puede estar Parece calificado que es muy para hacerlo. complicado obtenerlo. Sí, es un tema de muchos requisitos que cada vez son más complejos y todos son Pero para digitales. eso, pero para eso están los asesores como tú, Así es. que obviamente te pueden decir cuáles son los requisitos y los pasos de Ujú, ese material que tú vas a exportar correcto. o importar, y por eso él te va a decir, ¿sabes qué? Sí necesitas un programa IMEX para los materiales sensibles. Dependiendo, ajá. Entonces me imagino que, por ejemplo, telas, acero, Acero, calzado, calzado, azúcares, azúcar, aluminios, todos aluminio. los ferrosos. ¿Por qué la autoridad lo considera como sensible? Porque afecta justo a la producción nacional. Existen postores en el mercado en México que por elementos o insumos o crecimiento de esa industria en México Ok. producen ese tipo de insumos o productos terminados y por eso la autoridad considera que hay una afectación a la producción nacional Ok. y por eso le impone aranceles. Ok. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una zapatería y todo el producto lo Exacto. importo de China, Ajá. entonces obviamente pues estás poniendo en no competencia al productor mexicano Exactamente. y por eso es sensible. Sí, por Y eso porque sale aranceles también altos. de otro tipo de, digámoslo, de pisos y, ¿no? Como de Sí. cuotas y pisos, ¿no? Exactamente. Entonces, ok. Raciel, y por ejemplo, ¿qué pasaría si yo compro mercancía por debajo del agua en este tipo de materiales sensibles, insumos sensibles? No sé. Sensibles. ¿No? Sí, Insensibles, sensible ¿sabes? Que me de- viene. Sí. No, ¿qué pasaría si yo tengo, no sé, una tienda de ropa, que el textil es una cuestión sensible en el mercado, la tengo en mi boutique bien padre, Exacto. llega el SAT, oye, pues sabes que tu mercancía es muy bonita, empiezan a ver la etiqueta, made in Sí, Taiwán, Madagascar, China, sí. Taiwán, China, salsa soya y toda la onda, y luego te dicen, oye, ¿me prestas por favor el pedimento? Impedimento. Porque obviamente tú lo tienes que demostrar en cualquier visita domiciliaria, Así es. que tú tienes el pedimento y tu mercancía está legalmente. Y no te va a avisar cuando te No te avisa. avisaba, no te decía, oye, mañana te va a caer para que lo Exacto. tengas todo. No, llega de repente. ¿Qué pasa en esos casos? Viéndonos directamente a la boutique de ropa. A la boutique de ropa. Bueno, nos ha tocado, ya ves que hemos platicado en la oficina de repente cuando hay revisiones por la autoridad, de repente hangares, y luego se va por clubes deportivos, luego se va por temas distintos, diferentes industrias. Ok. En el caso de la textil, que se ha pasado mucho de repente, vamos a revisar de todo el estado, todas, conforme a la carga de trabajo se pueda, claro, de la autoridad, a Depende- visitar a todas las boutiques. Depende de qué etapa sea. Si nos estamos acercando ahí por diciembre, pues hay que sacar para los... Sí, donde va a haber para- más volumen de mercancía ahí. Entonces, si no tienes tú el documento fundamental que dijimos que es el pedimento, o si no tienes una factura de compraventa, le llaman de segunda mano aquí en México, Ok, para poder acreditar la legal instancia de esa ropa, o esa paca de ropa, por así decirlo, si no tienes un documento de un CFDI de México que compruebe que compraste esa mercancía aquí, la mercancía o la autoridad se presume como importada. Entonces, la autoridad dice, oye, como no tienes un documento que ampare cómo compraste esta mercancía aquí, lo presumo yo como importada y te pido tu pedimento, el cual si no lo tienes, pues automáticamente se sujeta a un embargo y en el embargo, pues sí se vuelve un viacrucis, porque del valor de mercancía, pues ya está sujeto al pago del IVA, al 70% del pago del IVA, al impuesto general de importación, que también debe haber pagado, al 130% de valor de ese Tú impuesto ni de la vendes, está importación. todo tu dinero invertido ahí. La mercancía pasa a propiedad del fisco también, o sea, ni siquiera es porque pagas los impuestos y ya la tienes y la vendes, no, automáticamente me la pierdes. Ok. Entonces es un castigo que se presume como contrabando. Pues Si, es que si llega a sí. hacerlo es penal, pero si no, es de omisión de impuestos y obviamente pues te hacen pagar hasta lo que no. Deja, Oye, pero, ¿y cuál es la finalidad del fisco? Pues porque obviamente sabe que no le vas a pagar todo eso, que un negocio
pues la mayoría, no sé, gente que ahorramos y que tenemos un negocio como ese, y obviamente pues gran parte de nuestro capital está invertido, de repente llega la autoridad y te embarga todo y te deja sin nada y Sí. sin oportunidad. Y como tú dices, un vía crucis, si tú rentas el local, pues obviamente tienes que pagar la renta, toda esa Así cuestión. es. Entonces, al final, si yo no recojo esa mercancía, ¿la autoridad qué hace con esa mercancía? La autoridad prácticamente ¿Te lo embarga? tiene un proceso de embargo en el cual te da ciertos tiempos o instancias para poderlo recuperar. Si es que Ok. desvirtúas, desvirtuar significa si Demostrar. es que demostraste Ok. que tenés la razón. Si no tienes la razón legalmente para ellos, Que es muy pasa complicado, pero a su luego propiedad. casi nadie tiene la razón. pasa a su propiedad y se va a un tema, digamos, de abandono y ahí hay ciertos procesos ahí de subastas. entre otras Ah, cosas. es cuando la mercancía que subasta de repente Así es. la mercancía embargada o incautada por cuestión Incautada. del SAT, después de un plazo, que no sé los plazos, la verdad, por Ujú. eso hay que acercarse a un especialista, el SAT puede ponerlo a venta al público en general mediante subastas. Así es. Métanse a la página del SAT y hay Sí, hay subastas de varias casas, carros, caballos, Sí. de un chorro de cosas que pueden estar embargando. Entonces, Raciel, pues un tema bien amplio. Yo creo Sí. que vamos a estar haciendo un segundo episodio de esto. Es el primero. Más o menos así van a ser los siguientes. Obviamente con Raciel, pues desde el 2008 Mucha y química. hemos vivido juntos, ya somos como que los pimpineros ahí de la oficina. Ya no Este. sabemos qué quiere decir con los puros ojos. y Sí, qué así, quiere cada entonces uno. importación, hace esto y ya digo, importación, ¿qué quiere decir eso? Entonces, Raciel, pues muchas gracias, socio, No, por al contrario, haberme partner. acompañado, por apoyarme en este proyecto Al contrario. y pues por contar con tu presencia en placer. este primer podcast y apertura. Es un placer, mi padre. Gracias. Gracias a ti, ¿eh? Gracias Muchas por gracias todo. y bueno, nos Y, estamos verdad, viendo. y felicidades, ¿verdad? Por Sí, este oye, se podcast. necesita mucha... Felicidades. Qué padre que se expongan los temas así y tienes aquí a tu partner para cualquier tema. Ya está, para mí, ¿Eh? gracias, Muchas gracias. Y pues bueno, vamos a continuar en otro episodio con Raciel Gutiérrez. No se pierdan el segundo que va a estar Gloria Castillo con nosotros. Una también amiga desde hace mucho tiempo, que obviamente tú también la Nos conoces. hacemos de alta. Gran amiga. Y pues bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No se pierdan el siguiente episodio de SOS, tu guía de supervivencia fiscal. Soy Ángel Ramírez Lieves, tu coach de impuestos.